Bueno, chicos, buenas tardes. Hoy vamos a empezar este segundo taller que tiene que ver con temáticas que ustedes ven en, bueno, los que estudian higiene y seguridad laboral la ven en las materias de protección contra incendio, pero este es un taller más práctico. Les presento al disertante, es licenciado en higiene y seguridad laboral, ahí tienen sus datos. Su nombre es Pablo Maineri. Y bueno, y es quien les va a dar el taller. También queremos agradecer a la empresa Horus, que nos proporcionaron los matafuegos para poder realizar las prácticas, si el clima lo permite, el tiempo lo permite. Bueno, yo aparte de esto soy bombero, ¿sí? Soy bombero desde el año 2005, de la Policía de la Provincia de Córdoba. Decidí estudiar higiene y seguridad porque, y esto lo cuento como una experiencia personal, me di cuenta de que capacitarme en lo mío no alcanzaba. ¿Sí? Yo entré a uno de los grupos especiales, entré a uno de los grupos de rescate. Bueno, lo primero que me encontré fue con los chicos accidentados los fines de semana, en sus vehículos, en sus autos, ¿sí? La mayoría por ingesta de alcohol. Los fines de semana, los viernes a la noche, sábado a la noche, tenemos un incremento notable en la cantidad de accidentes con gente atrapada. ¿Sí? Entonces yo me especialicé en qué, en sacarlo lo más rápido posible y tratar de que mantengan cierta calidad de vida, ¿sí? Haciéndole inmovilización, primeros auxilios, RCP, todo lo necesario, poder sacarlos de ahí para que el servicio de emergencia los llevara a algún hospital y pudiera esta persona seguir viviendo. Lo segundo con lo que me choqué y fue impactante fue la cantidad de accidentes y de muertos en las obras en construcción. Muchísimo. Entonces, ¿qué hice? Me especialicé en lo que era remoción de escombros y todo lo que es manejo de cuerdas de altura para poder mejorar también la expectativa de vida de esta gente que se accidentaba en las obras en construcción, ¿sí? Y después, los incendios. Nosotros íbamos a los incendios a rescatar a la gente que se incendiaba y por ende también me especialicé y mejoré. Y hice muchísima capacitación y a medida que iban pasando los años me di cuenta que poco cambiaba en la realidad, ¿sí? Quizá tenemos un mejor o podemos llegar a tener hacer menos tiempo, llegar más rápido, ser más eficientes, pero los accidentes igual ocurrían. Entonces dije, tengo que ir a lo antes, a la prevención. Entonces estudié higiene y seguridad. Y doy clases en un terciario y trato de hacer la mayor cantidad de charlas de estas posibles, aunque por ahí no son las suficientes para tratar de crear conciencia. En este caso ustedes también están estudiando higiene y seguridad, entonces van a hacer esta misma charla que estoy dando yo ahora, la van a tener que hacer ustedes el día de mañana, lo que es el uso y manejo de extintores o prevención de incendios, la van a tener que dar a una empresa, ¿sí? O a personal donde los contraten. Esta misma charla, ustedes harán su charla, yo la doy así, por supuesto, cada uno busca la forma de ser, de llegar a la gente, ¿sí? ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Son todos del último año de la tecnicatura o están haciendo licenciatura ya? Último de la tecnicatura. Ya han visto entonces bastante incendio, todo lo que es la parte teórica. Bueno, vamos a repasar un poquito para los otros chicos y vamos a tratar de profundizar un poco más con ustedes. Traten de hacer preguntas. La idea es de que esto sea un ida y vuelta. Si alguno tiene una experiencia personal, si alguno ha tenido que usar un extintor, si alguno se ha visto, ha tenido, sí, se ríen porque se ve que algún chiste han hecho o no. Y bueno, para los otros chicos que están presentes, para que tengan un poco de idea de cómo se utiliza el matafuego, vamos a ver los principios básicos, ¿sí? También esta charla lo que trato de hacer es de que no sea, si bien ahora en este caso es un establecimiento educativo y la conocí a ella por medio de una capacitación laboral, esta charla o este tipo de cosas tienen que darse desde las escuelas, ¿sí? Desde el jardín de infantes en adelante, como en otros países, como en Chile, en Perú, en Colombia, ¿sí? Se dan estas capacitaciones de todo lo que es evacuación y principios de extinción de incendios desde jardín de infantes. ¿Por qué? Porque es algo que nos puede pasar en cualquier momento de la vida. En Bomberos de Córdoba, en sus 8 cuarteles, se tienen aproximadamente al año unas 9.000 salidas. De esas 9.000 salidas, unas 4.000 son incendios. De esos 4.000 aproximadamente,
un 80% son en viviendas, en casas, como la de ustedes, como la mía, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros debemos saber las clases de fuego, cómo se apaga un fuego, cómo reaccionar ante esta eventualidad. Y también cuando estamos fuera de nuestra casa. Por ejemplo, esto es un shopping que se llamaba Icua Bolaños, que en el año 2004 sufrió un incendio en Paraguay, en Ascensión, donde hubo 396 muertos y más de 500 heridos. En un shopping. Gente que fue a pasar el día de shopping, al cine, fue a ver un espectáculo, fue a pasear, fue a comprar ropa, fue con su familia, fue con sus niños, con su novio, con su madre, con su padre. Encontraron la muerte un domingo al mediodía. ¿Sí? ¿Qué pasó en este shopping? Que era así antes la parte del supermercado, y así se puede observar después, así la plaza de estacionamiento, ahí un policía haciendo el RCP a un niño. ¿Qué sucedió? Bueno, en el sector del patio de comidas había una parrilla. En una de las parrillas, unas horas antes, aproximadamente a las 10 de la mañana, se comienza un principio de incendio entre el cielo raso y el techo. Este incendio se fue prolongando poco a poco. Había ahí personal de parrilla trabajando, los que estaban encargados de cocinar, que vieron que se originó un foco ígneo. Entonces dan aviso al encargado de la parrilla. El encargado de la parrilla, o el encargado del local, da aviso al jefe del patio de comidas. El jefe del patio de comidas da aviso al jefe de seguridad. El jefe de seguridad manda un vigilador que constata de que efectivamente había un incendio en el lugar. El vigilador le dice que sí, que efectivamente hay un incendio. Entonces, el jefe de seguridad habla con los gerentes del shopping y los gerentes del shopping hablan con los dueños del shopping. ¿Sí? Toda esta cadena, que demoró un montón de tiempo, fue haciendo de que el incendio cada vez fuese más grande hasta que se desploma parte del cielo raso y bueno, comienza un incendio ya de mayores magnitudes. Por supuesto, la gente ya había empezado a evacuar sola. Mucha de esta gente empezó a evacuar. ¿Qué pasó? Hacen una especie de mini saqueo. Especialmente en las islas, en los locales esos que están al medio, en el pasillo del shopping. Entonces el jefe de seguridad dio la orden de cerrar las puertas del shopping para que nadie se llevara nada sin pagar. Efectivamente, nadie se llevó nada sin pagar. Quedaron allá adentro. En lo que van a estudiar ustedes después en la licenciatura, no sé si ya lo han visto, se hace una investigación de esto, de lo que es higiene y seguridad. ¿Sí? Hay una técnica que se llama, una de las técnicas que se llama espina de pescado, que se va del principio hasta el final. Y bueno, ¿dónde termina esto? Bueno, por supuesto, en la falta de mantenimiento y en el mal diseño de el extractor de la parrilla. Pero aparte de eso, ¿qué pasó con los dos parrilleros que estaban ahí? Con esa secuencia de órdenes que fue y volvió. Con el jefe de seguridad que ordenó cerrar las puertas. ¿Qué pasó acá? Hay un factor en común. Acá no hubo capacitación. Nadie sabía o dimensionó lo que podía pasar. La legislación paraguaya es similar a la nuestra en cuanto a lo que es protección contra incendios. O sea que el lugar tenía rociadores automáticos, red de incendios, matafuegos, luces de emergencia. Las puertas de emergencia, o salida de emergencia estaban, pero las cerraron. Nadie actuó o nadie accionó ninguno de los sistemas como son los extintores o los hidrantes para poder apagar el fuego. ¿Sí? Ni la gente de ahí, ni el público tampoco, porque nadie sabía o nadie se dio cuenta cómo usarlo. Si esos dos parrilleros hubiesen utilizado un extintor cuando recién se origina el fuego, no hubiese pasado lo que pasó. Por eso que están ustedes acá hoy, para que no le tengan miedo a ese cilindro metálico rojo, ¿sí? En utilizarlo. Ante la duda, de última, se utiliza. Y bueno, ¿cuánto sale la recarga de un PQS 5? 1.000 pesos. ¿Sí? No estamos hablando de una fortuna ni de algo realmente que no se pueda pagar. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se están aburriendo mucho? ¿No? Bueno. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es el fuego? Tetraedro del fuego, propagación del calor, tipos de fuego, extintores, tipos de extintores. Hasta ahí vamos a llegar seguro, porque quizás tengamos la posibilidad de hacer una práctica y de descargar algunos extintores en
en un principio, un fuego que vamos a hacer, no va a ser un incendio, pero sí sobre unas tarimas vamos a hacer fuego para que ustedes puedan utilizarlo. Esa es la idea. ¿Sí? Vamos a tratar de llegar hasta esa parte, siempre y cuando ustedes no me llenen de preguntas, que es la idea, de que se saquen las dudas. ¿Sí? ¿Me van a hacer preguntas o no? Sí, sí. Bueno, estás anotado número 1 en la espalda también. Y si nos da el tiempo, vamos a ver algunas medidas de evacuación, que son medidas generales, porque cada lugar debe tener un plan de evacuación único, porque cada lugar es único y es específico. ¿Sí? O sea, ediliciamente es distinto y el uso, lo que funciona ahí, es distinto, por ende el plan de evacuación es especial o único para cada lugar. ¿Qué es el fuego? Bueno, el fuego es una reacción química, exotérmica, con desprendimiento de luz y calor. Una reacción química y física. Para que esto se dé, necesitamos 3 partes, en principio, que es el triángulo de fuego. Esto está explicado así de manera sencilla, porque como les dije, esto se da en jardín de infantes, primaria, después en el secundario, después en la universidad, y se complementa con los 2 simulacros, con las 2 evacuaciones que se deben hacer al año. ¿Sí? ¿Quiénes han hecho alguna vez un simulacro de evacuación? Hoy hicieron uno. Excelente. Como si fuese todo pensado. Muy bien. Dijimos que es una oxidación rápida, por ende interviene el oxígeno. ¿Sí? ¿Sobre qué? Sobre un material combustible que se va a degradar. Este material combustible, cuando digo combustible digo que es capaz de quemarse. No necesariamente es el combustible que se vende en la estación de servicio, sino que la mesa o la silla donde están ustedes sentados es material combustible. La ropa que ustedes tienen puesta es material combustible. Este cortinado, la alfombra sobre el cual estamos parados, y mucho de lo que está acá adentro, los sillones, los televisores aquellos que son de plástico, los parlantes, todo lo que está acá adentro, o casi todo, es combustible. O sea, que es capaz de quemarse. ¿Sí? Oxígeno y combustible. Fíjense que sobre estos 2 elementos es muy difícil poder hacer algún tipo de prevención, porque están casi siempre presentes. El oxígeno está presente en el aire, en un 21%, entonces es complicado hacer algún tipo de prevención respecto a esto. Sobre lo que es material combustible, se puede hacer alguna prevención con algún tipo de tratamiento que haga de retardante. Vienen algunas pinturas especiales, ¿sí? Que son sales, similares a lo que tienen los extintores, que por ejemplo sobre un cortinado, si esto fuese de tela, o de madera, o este mismo, se hace un rociado y quedan esas sales impregnadas y va a ser función de retardante. No es ignífugo, o sea que sí se va a prender fuego, pero va a ser retardante. ¿Cuál es la diferencia? Es de que si esto es incombustible y yo le acerco un encendedor, no va a pasar nada. Si tiene un retardante, yo le acerco un encendedor, se va a prender fuego, pero cuando yo retiro el encendedor se va a apagar. Si no, se va a seguir quemando. Eso es retardante. ¿Sí? Si esto es de plástico y ya en su constitución de fabricación no tiene un retardante, es combustible. Pero sí se le puede hacer un tratamiento. Ese tratamiento, según sobre qué superficie sea, puede durar 6 meses o 1 año. Efectivamente, eso se compra. Viene una empresa que esté habilitada para hacer eso, por el municipio, que va a dar fe de que realmente se trabajó. Se hace el tratamiento, que es un rociado. Ese rociado que se hace, por supuesto, es una cantidad de litros de pintura de este impregnante, de este, perdón, retardante, este barniz, ¿sí? Insume una cantidad de litros. Entonces, esta empresa le va a dar un certificado donde dice cuál fue el barniz que se aplicó, la cantidad de litros que se utilizaron y sobre qué, y hasta cuándo tiene fecha de garantía ese tratamiento. ¿Cuánto sale? Y eso depende. Sí. ¿Para siempre? No. No. Sí se pueden hacer ya desde fábrica, digamos, fabricados. La ropa sí se quema, desgraciadamente. Ah, la ropa es ignífuga, no. Sí, por supuesto, la ropa ignífuga ya desde su fabricación es ignífuga. Pero, por ejemplo, los cortinados de los cines, ¿sí? O los alfombrados de muchos cines, ya son ignífugos de fábrica. Otros no, y a eso hay que hacerle tratamiento. Cuando uno va, y esto para que ustedes lo sepan, cuando estén trabajando, cuando se decide hacer algún tipo de obra, tienen que,
el que lo contrata, tiene que guardar el certificado de que ese material es ignífugo. Porque después bomberos se lo va a exigir. Supongamos si fuese un cine. ¿Sí? Sí, hay varias marcas comerciales. ¿Sí? Hay una marca muy famosa de una pintura que hace pintura y aparte hace este barniz ignífugo, que se pulveriza. Viene con una máquina y lo pulveriza. ¿Sí? Hay otro que es un producto que es de acá de Córdoba. Bueno, mientras esté homologado por el INTI, no hay problema. Bueno, entonces sobre el oxígeno y sobre el combustible es difícil hacer una prevención. La prevención la vamos a tener que hacer sobre el calor, sobre la fuente de energía o la fuente de activación, que es el calor. ¿Sí? Cuando yo quiero apagar el fuego, lo que tengo que hacer es romper esta cadena, romper este triángulo, evitar que se unan esos tres elementos. Si yo logro quitar el oxígeno, estoy sofocando el fuego. Esto es lo que hacen los bomberos en el campo, que van con una palmeta, ¿sí? Como pegándole al fuego, ¿sí? Como dándole pisotones, y de esta manera, ¿sí? Lo voy sofocando. Es lo que yo hago en la vela, cuando yo voy con mis dedos y aprieto el pabilo, ¿sí? De esta manera evito que entre en contacto con el oxígeno del aire y se apaga. Lo estoy sofocando. Si quieren hacer un experimento en su casa, antes se hacía esto en la primaria, prenden una vela chiquita, toman un vaso, lo ponen dado vuelta. No, solo. Claro. Bueno, en este caso solo. Lo ponen al revés al vaso, o sea que va a quedar la vela dentro del vaso, y al cabo de algunos segundos se va a ir bajando la llama hasta que se apaga. ¿Qué pasó? Se consumió todo el oxígeno que tenía el aire que estaba dentro del vaso y se apagó. ¿Sí? Eso es sofocar. Enfriar. Es lo que hacen los bomberos generalmente. ¿Qué llevan los bomberos en las autobombas? Agua. ¿Sí? Es uno de los métodos de extinción predilectos. Poder enfriarlo, quitarle, robarle el calor al fuego, de alguna manera, disminuir la energía de activación y de esta manera estamos rompiendo este triángulo. La tercera forma es segregar, es quitar el combustible. Es lo que generalmente se hace en una hornalla, ¿sí? En una cocina. Corto el paso de gas y se apaga la llama. Por eso es que logro apagar la hornalla. Si no, podría sofocarlo o podría enfriarlo. No es práctico, ninguna de las dos cosas. Es más fácil cerrar el paso de gas y apagar el fuego. Otra forma de segregar también se le llama, cuando yo tengo un foco de incendio, a quitar todo el material combustible que está cerca y dejar confinado, ¿sí? El incendio en ese solo sector. Por ejemplo, si ahora se incendia este cortinado, que está aquí, y yo retiro todas estas cortinas para que no se sigan quemando, entonces el fuego va a quedar, en principio, solamente confinado a este sector. De esta manera estoy segregando, porque estoy quitándole el combustible para que se siga propagando el incendio. ¿Sí? Es lo que primero debe hacerse siempre. Primero segregar, quitar el combustible de lo que no fue afectado todavía, alejarlo del fuego, ¿sí? Para que no provoque más daño, hasta que alguien llegue con un extintor y lo apague. Y por último, y dejamos lo que es triángulo y se transforma en tetraedro porque tiene 4 lados más, es la inhibición química, que es la forma como actúan estos extintores de polvo. ¿Sí? Ese extintor de polvo lo que tiene adentro es una sal. Químicamente es una sal. Es una fórmula, pero esa fórmula químicamente es una sal. Esa sal lo que hace, inhibe la reacción en cadena. ¿Qué es la reacción en cadena? Yo puedo tener el oxígeno, el combustible y el calor, pero todavía así que no existe el fuego. Si yo tomo una hoja, permiso, o este cuaderno, ¿sí? Y le paso con un encendedor o con fuego por aquí cerca, pero rápido, sin que esto llegue a su punto de ignición, no se va a prender fuego. Voy a tener los 3 componentes, el oxígeno, el combustible y el calor. Pero lo que todavía no llegó a su punto de ignición es esta hoja. Ahora, si lo dejo a ese encendedor suficiente tiempo sobre este sólido, ¿qué va a pasar con el sólido? A los especialistas, futuros especialistas en higiene y seguridad. Se va a encender. ¿Por qué? Bueno, pero antes de eso pasa otra cosa. ¿Ustedes sabían que en realidad el fuego sobre los sólidos no existe?
Quedaron todos. Bueno, en realidad el fuego solamente existe sobre los gases. ¿Sí? Yo para que esta hoja o para que este cuaderno se prenda fuego, necesito primero transformarlo en gas. Se tiene que pirolizar esto. ¿Qué quiere decir pirolizar? Que los componentes combustibles que están en este material se tienen que degradar, vaporizar, y sobre esos vapores se va a producir la llama. Entonces yo con mi encendedor lo que estoy haciendo para que esto llegue a su punto de ignición es pirolizar el papel, en este caso, hasta que lleguen a su punto de ignición, y cuando se combinan las tres cosas, los gases combustibles, el oxígeno y el calor, que es la energía, recién ahí voy a tener fuego. Esa llama que se va a provocar en este papel, alrededor del 30% de esa energía, como calor, es lo que necesita el incendio o el fuego para seguir consumiéndose, para conseguir degradando, seguir produciendo pirólisis sobre esa hoja de papel y que esto se termine quemando todo completo. Entonces, una vez que esto se empezó a quemar, no va a parar de quemarse hasta que no se acabe la hoja. Pero el 30% de esa energía lo necesita el papel para seguir degradándose y que se siga produciendo esa pirólisis, esos gases, y eso se vaya quemando. ¿Sí? En realidad, el fuego sobre los sólidos no existe, sino que se da sobre los gases. ¿Sí? ¿Estamos bien? Y lo que hacen estos productos químicos, esa sal que está dentro del matafuego, es reacciona con el oxígeno, con los radicales libres que se producen de la combustión, y no permiten que el combustible y la energía del calor se unan con el oxígeno, entonces lo inhibe, lo termina apagando químicamente. No lo enfría, no lo sofoca, ¿sí? Ni lo segrega, sino que reacciona químicamente con el fuego, con los subproductos del fuego, y de esta manera hace que se apague. Por eso es que se dice que son 4 las técnicas: sofocación, segregación, enfriamiento y, por último, inhibición química. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Seguro? Creo que quedaron más dudas que certezas. Bueno, es la idea. Ahora, la prevención dijimos que la vamos a hacer sobre el calor. ¿Sí? Sobre el oxígeno no podemos, sobre el combustible es muy difícil, entonces vamos a hacer la prevención sobre las fuentes de calor. Yo cuando digo fuentes de calor, y acá puse una foto de una llama. ¿Ustedes creen que calor es solamente una llama? No la llama que llama, sino una llama. ¿No? ¿Qué otra fuente de calor hay? Chispa. Fricción. Acá adentro, por ejemplo. Sí, muy bien. Las luces, la corriente, la electricidad. La mayoría de los incendios, de los accidentes y que terminan provocándose un incendio, son provocados por problemas eléctricos, por instalaciones eléctricas mal diseñadas, ¿sí? O sobrecargadas. Cuando digo mal diseñadas, me refiero a, por ejemplo, una instalación con los conductores muy finos. ¿Qué pasa con los conductores? El paso ese de electrones, ¿qué es la electricidad? Es el movimiento de electrones de una carga negativa a una carga positiva. Ese movimiento, ese flujo de electrones dentro de un conductor provoca cierta temperatura que va a depender de la resistencia que tenga el conductor al paso de esos electrones. ¿Sí? Si yo le pongo carga, se va a ir calentando cada vez más ese conductor debido a ese aumento de flujo de electrones. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, andar una plancha que tiene un consumo importante, o sea, por mucho flujo de electrones, con un cablecito finito así, ese cable se va a calentar. Entonces este cable no iría por una plancha. No sería lo indicado. Sería una instalación mal diseñada. ¿Sí? Ahora, puede ser que también la instalación sea defectuosa. Ahora vamos a ver cómo es una instalación defectuosa. Ya ahora vamos a ver en el siguiente ejemplo, en la forma de propagación de calor, el ejemplo de una instalación defectuosa. ¿Sí? A la prevención sobre el calor, ¿cómo la vamos a hacer? Primero sabiendo cómo se propaga el calor. Se propaga sobre los sólidos, ¿sí? Por conducción. ¿Se acuerdan? Termodinámica, segunda ley. ¿No? ¿Es mucho? ¿No lo vieron? Después. Bien. Si yo tengo un diferencial térmico, ¿me estoy yendo muy profundo? No. Si yo tengo un diferencial térmico, la tendencia, la segunda ley de termodinámica dice de que
va a fluir esa energía desde el punto más caliente al punto más frío, ¿sí? Cada material tiene un coeficiente de conductividad térmica. Hay algunos mejores que otros. Por ejemplo, si yo tomo un metal, el acero, es 47. Ahora, si yo tomo corcho, por ejemplo, es 0,04. ¿Qué quiere decir? Que algunos materiales conducen mejor el calor que otros, ¿sí? ¿Por qué hago referencia a esto de la conducción y por qué quiere decir que es prevención? Porque empecé a hablar que vamos a hacer la prevención sobre el calor. Y del calor me vine acá, a la segunda ley de la termodinámica, a la conducción. Porque si yo acá al lado, del otro lado de esta pared, tuviese una estación de servicio y se incendiase, al cabo de algún tiempo la pared se calentaría. Y si se calienta lo suficiente, este pizarrón que está acá va a llegar a su punto de ignición y se prende fuego. Entonces, una pared y el espesor de la pared, y con qué esté construida la pared, con qué material esté construida la pared, puede hacer que yo pueda conformar sectores de incendio. ¿Lo vieron eso en incendios? ¿Los sectores de incendio? Más o menos. Bueno, un sector de incendio se llama a un lugar que sea capaz de resistir una X cantidad de tiempo al fuego sin que se pierda sus propiedades mecánicas o físicas. Supongamos este lugar, ¿sí? Si este lugar es un sector de incendio y yo tengo una ventana de vidrio, yo sé que entre 600 y 700 grados esa ventana de vidrio se va a derretir y ese va a ser el límite o el tiempo que me va a dar como sector de incendio, ¿sí? Entonces no va a soportar más que lo mínimo, que es 15 o 30 minutos. Se miden minutos de tiempo, ¿sí? Si yo tengo todo esto como pared, no tuviese esto de vidrio, entonces soportaría más tiempo, porque las paredes de 15 de espesor de ladrillo soportan 30 minutos. Y si es de 30, 60 minutos. Yo así voy dividiendo sectores de incendio, lo cual incluye las puertas y las ventanas. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un geriátrico, ¿sí? Y tengo en un lugar los dormitorios de los abuelos y en otro lugar el comedor, y quiero hacer que sean sectores de incendio distintos, voy a tener que hacer que esa puerta que divide donde duermen los abuelos del comedor tenga la misma resistencia al fuego que las paredes. Entonces va a tener que ser una puerta especial, ¿sí? No, una puerta resistente al fuego. Otra forma como se propaga el calor es por radiación. Es la misma manera como se propaga el calor por el sol. Un día de frío, como hoy, por ejemplo, si no estuviese nublado, yo puedo salir al exterior donde voy a recibir esa energía del sol que viaja en forma de ondas, ¿sí? Así como viajan las que hacen bien y las que hacen mal para que nosotros nos tostemos. Las chicas saben de eso en verano, ¿sí? El protector que tienen que usar y todo eso. También, dentro de toda la gama de radiación, también viaja el calor, que atraviesa todo el espacio, atraviesa la atmósfera y llega hasta nosotros. Esa propagación se va a dar en forma directa. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy, por ejemplo, acá abajo del techo, yo no voy a recibir la radiación del sol. Si salgo al exterior, sí. Bueno, lo mismo pasa con un incendio. El incendio produce estas mismas radiaciones, radiación calórica también. Si yo pongo un obstáculo, no va a pasar esa radiación. Por ejemplo, una pared. Ahora, si no está ese obstáculo, esa radiación va a viajar. Vamos a un caso práctico. Si esto fuese, en vez de un matafuego o un extintor de CO2, fuese una salamandra, y la prendo, recién la prendo, yo me voy a poner cerquita para recibir esas radiaciones de calor. A medida que yo me vaya alejando, voy a ir recibiendo cada vez menos. ¿Por qué? Se propaga al cuadrado de la distancia. Mientras más lejos esté, menos energía voy a recibir. Pero si pongo un obstáculo, por ejemplo, este escritorio, ¿sí? Voy a dejar de recibir esa energía, porque tengo este obstáculo. Entonces solamente se propaga de manera directa. ¿No me entienden? ¿Sí? Lo único que entienden son los que están tomando mate, porque están de despiertos. Bueno. Y la tercera forma, como se propaga el calor, es por convección. Esta es la forma preferida como se propagan los incendios, ¿sí? Se calienta el aire alrededor de la fuente de calor, el aire se va a elevar hasta el techo, va a viajar por todo el techo,
va a bajar por la pared contraria y va a hacer un circuito donde cada vez se va a ir calentando más hasta que llegue a un equilibrio térmico. ¿Sí? Si esto es posible, por ejemplo, con agua, veríamos que el fluido hace este movimiento. Esto pasa en todos los fluidos, en donde se calienta parte del fluido y empieza a hacer un circuito donde cada vez se va a ir enfriando más, pero en general va a ir calentando todo el fluido. ¿Qué quiere decir esto? Que si volvamos al ejemplo de que se incendia esta cortina. Si se incendia esta cortina, que está aquí, el calor, como forma de energía, las llamas, el fuego y el humo van a viajar hasta el techo y se van a propagar en todas direcciones hasta la pared contraria donde va a bajar. ¿Qué quiere decir? Que si incendia esto, supongamos que no esté esta cortina, la segregué, la corrí, ¿sí? Lo próximo que se va a incendiar no va a ser esto de madera que está acá próximo, sino los sillones que están acá del frente, o la cortina que está del frente. ¿Se entiende? Bien. Por eso es que, por ejemplo, la legislación prevé que para los depósitos las estanterías no estén pegadas a las paredes, sino que tiene que haber una separación. No sé si la habían visto. Bueno, es por esto. ¿Sí? Ahora vamos a ver un ejemplo. 70. Este es un buen ejemplo. Si yo tengo una olla, lo voy a calentar con fuego. Si yo me acerco mucho a las llamas, me voy a quemar las manos. Esto es por radiación. Si yo no tengo el aislante de la olla, ¿sí? el aislante del mango, por conducción me voy a quemar la mano. Y puedo ver en el interior este movimiento en el agua. ¿Sí? No sé si alguna vez se atrevió a calentar agua, se aventuró a hacer unos videos y vio cómo hierve el agua. Va a poder observar, si no, hagan el experimento en su casa, van a poder observar que el agua se mueve de esta manera. ¿Sí? Bueno, algo similar hace el aire, que lo vamos a ver en un video, con el fuego. ¿Sí? Acá se simula un cortocircuito en este arbolito de Navidad. Este es el NIST, lo filma esto, es el instituto similar al INTI, digamos, de Estados Unidos. Fíjense el calor, las llamas. ¿Por dónde viaja? ¿De verdad? Claro. Depende. Sí. Bien. Fíjense rápidamente, por radiación se incendia el sillón que está al lado. Y lo siguiente que se va a prender fuego es la lámpara esta y este mueble que está acá, que está mucho más lejos que todo esto que está acá. ¿Sí? Pero es por este movimiento de convección, ¿sí? Que va haciendo que se prenda fuego. Por supuesto, los pinos están cargados con resina. ¿Sí? Entonces, tienen mucha carga de fuego. Se prende rápidamente, pero también por la forma del pino. ¿Sí? Esas hojas así separadas que tiene, hace que se prenda mucho. Estás permanentemente alimentado de aire y se prende fuego mucho más rápido que otro tipo de árbol. El fuego es una reacción química exotérmica con desprendimiento de calor y luz que resulta de la combinación del oxígeno y el combustible. Además, cuenta con una fuente de ignición y una reacción en cadena que genera llamas que aportan el calor necesario para mantenerse en el tiempo. El fuego se propaga de 3 maneras. Radiación. Se origina a través de ondas de calor hacia otro cuerpo o combustible próximo. Conducción. Se origina a través de estructuras que pueden conducir el calor. Convención. Se origina por el desplazamiento de gases calientes. La extinción del fuego puede darse de 4 maneras. Por enfriamiento, quitando el calor del fuego para reducir su temperatura, siendo el agua el agente extintor más común. Sofocación. Interrumpiendo el suministro de oxígeno para detener la combustión. El agente extintor más común, en este caso, es el anhídrido carbónico, CO2. Por desplazamiento del combustible, se trata de quitar el combustible al fuego para detener la combustión. Por inhibición de reacción en cadena, se trata de interrumpir la reacción química para eliminar la llama y extinguir el fuego. Se puede emplear polvo químico seco. Mucho mejor que yo lo explicó, mucho más rápido el señor del video. Tanto que me forcé yo. ¿Hasta acá alguna duda? ¿Seguro? ¿La gente de Horus? ¿No? Bien. Vamos a continuar. Entonces, para repasar, hay 3 o 4 formas, mejor dicho, de apagar el fuego. Y de esta misma manera,
como está explicado acá y como se los comenté yo, de esas 4 formas es como se apaga el fuego, no hay otra forma. Los bomberos hacen lo mismo, sea la clase de fuego que sea, todos los productos para apagar el fuego lo hacen de una u otra forma, logran esto, que de estas 4 formas se puede apagar el fuego, o enfriando, o sofocando, o segregando, o haciendo una inhibición química de la llama. ¿Sí? Sí. Exactamente. En realidad, ahora lo vamos a ver en las clases de fuego, por eso que no siempre se puede utilizar agua. ¿Sí? Sí. Si yo puedo sofocar al fuego, ¿eh? Sí. ¿Y qué pasó? Claro, porque sí, está por los materiales con los que está construido. Sí. Bien. Lo que se puede hacer también es, no sé si le explicaron, hacer rodar a la persona. De esta manera se va a ir sofocando la ropa que está en contacto con el suelo. A ver, cuando una persona se prende fuego, instintivamente, ¿qué es lo que hace? No. Corre. Instintivamente corre. ¿Sí? No sé por qué, pero por ahí el ser humano reacciona de esta forma. Entonces, ¿qué debo hacer yo si soy un observador? Lo tiro al piso. Lo tiro al piso. Si tengo algo para cubrirlo y sofocar el incendio, que es uno de los métodos de extinción que vimos, si tengo el saco, por ejemplo, lo rodeo con el saco, lo voy a sofocar, lo apaga la persona. Si no tengo nada, lo hago rodar sobre el suelo, para un lado y para el otro. De esta manera, lo que va estando en contacto con el suelo se va sofocando solo. ¿Sí? Claro. Sí. ¿Qué es lo que hay que tratar también de lograr? Que la persona no aspire ese fuego y ese humo. O sea, si está parada, lo aspira todo ese aire caliente. Si está tumbada en el suelo, no. ¿Sí? De esta manera lo voy a evitar también de que se quemen las vías aéreas. ¿Sí? Por eso siempre es mejor tumbarlo. Aunque tenga que taclearlo. Mejor que se golpee y no que se queme. Bueno, vamos a ver las clases de fuego, como decía allá el muchacho, que no todo se puede apagar con agua. Efectivamente, no todo se puede apagar con agua. Hay 5 clases de fuego. A ver, esta clase de fuego, con esta denominación son acá. En otros lugares quizás encuentren con otras letras otras denominaciones. ¿Sí? Pero la legislación nuestra incluye estas y en general en el mundo se utilizan estas. ¿Sí? Que son estas letras, A, B, C, D y K. De todas estas letras, de todas estas clases de fuego, la única clase de fuego que se puede apagar con agua es la A. Entonces se pueden asociar A con agua. ¿Sí? En realidad, sí se pueden apagar las otras clases de fuego, algunas otras clases de fuego con agua, pero hay que hacerlo con técnicas especiales y con máquinas o dispositivos especiales. ¿Sí? Generalmente no es lo que nosotros vamos a encontrar en nuestra vida cotidiana. No vamos a encontrar que un extintor de agua pueda apagar una clase de fuego B, C o D. Sin embargo, los bomberos, con el agua que tienen en sus camiones, sí pueden hacerlo utilizando técnicas especiales y porque utilizan altas presiones y lanzas que permiten pulverizar el agua de manera muy fina, que pueden hacer que se apaguen o contener el fuego de las otras clases. ¿Sí? Pero no en los extintores. ¿Bien? Es para que les quede eso claro, que los bomberos sí se puede, de alguna manera, hasta cierto punto. Es un riesgo calculado que van a utilizar los bomberos. ¿Sí? Fíjense este detalle. Las chapas balizas de los matafuegos, en la parte superior derecha, indican esta nomenclatura. A, B, C y D. Que cada una, aparte de la letra, tiene un color y una figura geométrica. Esto para hacerlo inclusivo. Para que todos, una persona analfabeta lo pueda distinguir o por el color, ¿sí? O por la forma. Lo mismo que aquellas personas daltónicas que no ven los colores y que sean analfabetas lo pueden distinguir por la forma. O sea, de alguna manera van a poder distinguir las clases de fuego. Fue pensado, digamos, para todos. ¿Sí? Clase de fuego A. Es un triángulo verde con la letra A. Son casi todos los sólidos. Casi todos los sólidos.
Particularmente todos los sólidos que dejan residuos carbonosos. O sea, todos aquellos que dejan ceniza. ¿Sí? Papel, madera, tela, plástico. Lo que a ustedes se les puede ocurrir que deja residuos carbonosos y son sólidos, son fuegos clase A. Lo ideal, lo mejor para apagarlos es el agua. No hay nada mejor que el agua para apagarlo. Acá hay otros elementos que pueden apagarlo. Agua micropulverizada, agua con acetato de potasio, espuma, polvo y fórmula de Halon. Todos estos son todos efectivos, pero el más eficiente es el agua. ¿Cuál es la diferencia entre eficiente y eficaz? La velocidad dice la señorita. Vamos a apostar. La señorita dice la velocidad. Exacto. Bien, alguien que me dé una respuesta. Usted debe ser profesor acá, máster, ¿no? Muy bien. Exactamente. El agua es más eficiente porque con menos cantidad de recursos logro el mismo cometido que todos estos otros, ¿sí? O sea, yo necesito mucho más polvo, que es lo que tiene este matafuego, que está acá, en cantidad, que agua. Lo voy a poner acá arriba, cerca suyo, así no se olvide. Entonces, ¿mejor el agua que este extintor? ¿Para apagar los fuegos clase A? Sí. ¿Sí? Esto no es lo mejor para apagar fuegos clase A. Este es el matafuego que ustedes van a ver en todos lados. Matafuego o extintor. Nombre correcto es extintor. Es el que se usa en el 99% de los casos, es el de uso general, este, que está aquí. En todos los establecimientos, en todos los lugares generales van a encontrar esta clase de matafuego. Incluso acá dentro de este recinto hay uno que estoy viendo ahí, que lo estoy viendo colgado. ¿Sí? ¿Por qué el agua es tan maravillosa para apagar esta clase de fuego y en realidad para apagar toda la clase de fuego, pero fundamentalmente esta? Porque el agua tiene esta propiedad que la hace única. Yo para elevar 1 grado, 1 kilo de agua, necesito 1 kilocaloría. O 1000 calorías. ¿Sí? Hasta ahí está bárbaro. Entonces yo para elevar, supongamos, estoy a temperatura ambiente a 20 grados, para llevarla a 100 grados necesito 80 kilocalorías. Pero ¿qué pasa? Si yo quiero hacer que el agua cambie de estado y se transforme en vapor, necesito primero las 80 kilocalorías para llevarla a 100 grados. Y después 540 kilocalorías para que se transforme en vapor. Entonces, si yo tengo 1 kilo de agua, necesité, para transformarla en vapor, 620 kilocalorías. Que es una barbaridad, comparado con lo que yo necesitaba una para elevarla 1 grado. Necesité 540 más para que cambie de agua a vapor. Y ahí es donde está el beneficio del agua. Cuando yo tiro agua y esta agua se transforma en vapor, absorbe muchísimo calor. Entonces le quito calor al fuego y de esta manera se apaga, porque lo enfrío. Hagan el experimento este fin de semana, hagan un asado, lo que pueden, o hagan fuego por lo menos, y apáguenlo con un poco de agua, fuego clase A, ¿sí? Madera. Apáguenlo con un poco de agua, van a observar que parte de esa agua se va a transformar en vapor, y el agua que quede, cuando ustedes la toquen, va a estar muy caliente. Y el fuego se apagó, porque le robó esa energía de activación que necesitaba, ese 30% que necesitaba para continuar con que el fuego siga vivo, ¿sí? Lo robó todo. No se lo robó, lo enfrió. ¿Sí? Se hizo esa transmisión de calor. Por eso que el agua es tan maravillosa. Aparte que nos da vida, también apaga el fuego. Fuegos clase B. ¿Cuáles son los fuegos clase B? Son los fuegos sobre grasas y aceites derivados del petróleo. ¿Sí? Grasas y aceites derivados del petróleo. O sea, todo lo que se utiliza para la mecánica, los autos, los camiones, el combustible, una aceitera, es netamente fuego clase B, que tiene una particularidad. ¿Cuál es la particularidad del petróleo? Es más liviano que el agua. Flota. Cuando se une el barquito petrolero, que hace ese desastre ecológico, para los que están estudiando eso, ¿sí? Es porque el petróleo flota. Entonces se va a producir una mancha de petróleo que va a ir flotando y va a ir destruyendo toda la ecología o toda la naturaleza a su alrededor. Ahora, ¿qué pasa con el fuego? Si yo tengo un derrame de combustible de este tamaño, ¿sí? Se prende fuego y yo vengo con un balde con agua y se lo tiro para apagarlo, el agua se va a ir abajo,
esto que era un pequeño derrame se va a distribuir sobre la superficie del agua, que ahora es mucho más grande, va a entrar en mayor contacto con el aire y la llama se va a hacer muchísimo más alta. Entonces, en vez de apagar el fuego, lo empeoré. Por eso soy bombero. Yo cuando era chico, se prendió fuego la estufa querosén que había en mi casa. No sé si los chicos más ni saben qué es lo que es una estufa querosén. Antes, en aquel tiempo, yo tengo 45 años, se utilizaba un líquido que es el querosén, parecido al gasoil, que iba en un aparato con un quemador que se llamaba estufa querosén. Esa máquina tenía un sifón, un botellón de vidrio que se ponía al revés. Entonces, a medida que iba consumiendo, iba bajando. Por ahí se rebalsaba y se prende fuego. Bueno, se prende fuego en mi casa, en la cocina, la estufa querosén. Yo era chico, habría tenido 5 o 6 años y le tiré con un balde con agua. Casi se prende fuego toda la casa. Pero yo dije, ese fuego se apaga con agua. Y ahí me quedo. Me quedo de ese. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? Y bueno, ahora soy bombero. Me entusiasmé mucho con esa pregunta. Sí, por supuesto. Sí. Claro. Sí, sí. No, el agua no sirve. Bien. Las estaciones de servicio, por ejemplo, fuego clase B típico, son todos derivados del petróleo, combustible derivado del petróleo, tienen alrededor de los surtidores de combustible una rejilla perimetral, se llama. ¿Sí? Que es una rejilla en donde si hay un derrame, va el combustible allá adentro y de ahí va un reservorio, ¿sí? Que tiene cierta capacidad para alargar el combustible que se ha derramado. Bueno, sucedió un accidente en una estación de servicio acá en Córdoba, en donde esa rejilla estaba sucia, ¿sí? Porque generalmente hay que hacerle el mantenimiento. Entonces hubo un derrame, cayó la rejilla del combustible, se llenó la rejilla y cayó a la calle, que estaba en pendiente, se prendió fuego, y como era en pendiente, se prendió fuego 4 autos. Y no fue más porque llegamos rápido. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se apaga entonces si no se apaga con agua? Lo ideal, ¿sí? Es la espuma. ¿Qué es la espuma? Es un extintor, ¿sí? Que tiene agua, pero aparte de agua, tiene otro producto más que es un emulsor. No, es un emulsor. Es parecido a un detergente. Detergente es para limpiar, esto es para hacer espuma. ¿Sí? Que va a ser una espuma muy fina, y esa espuma muy fina se va a distribuir sobre la superficie esa del derrame y lo va a sofocar. ¿Sí? Lo va a sofocar. Exactamente. Exactamente, ¿sí? Hay, bueno, exactamente, el emulsor, ¿sí? Actualmente se utiliza el AFFF, AFFF, ¿sí? Es espuma formadora de película acuosa, quiere decir esas siglas. No quiero entrar mucho en profundidad porque están los otros chicos que me van a decir de qué está hablando. Y aparte de eso hay diferentes tipos de espuma, de baja expansión, de media expansión, de alta expansión. Se puede cambiar ese porcentaje de espuma según qué es lo que yo vaya a pagar. Generalmente en las espumas comunes entre el 1 y el 3%, entre el 3 y el 6 depende también para otros usos, por ejemplo el uso en el petróleo, y más de eso hasta el 9% para, por ejemplo, los aeropuertos, para formar esas espumas de alta expansión grandes que cubren toda la pista de aviones, como por ejemplo en el caso del avión que aterrizó antes de ayer, fue un avión ruso, ¿sí? Bueno, ¿qué se suele utilizar en esos casos? O ¿qué es lo que se debe utilizar? Cuando está incendiado un avión y se da este caso, el autobomba o los autobombas del aeropuerto hacen un colchón de espuma de 2,50 metros de alto, entre 2,50 metros y 3 de alto, por todo el largo de la pista. Entonces el avión cuando aterriza se sumerge en la espuma. ¿Sí? Y se sofoca el fuego. Y si hay un derrame, queda todo abajo de esa espuma, queda sofocado el fuego. Eso hubiese sido lo ideal que hubiese pasado en este caso del avión ruso. Esas son las espumas de alta expansión que necesitamos máquinas para producirlas. Pero bueno, eso es espumas de todo un mundo. El siguiente extintor ideal es el polvo, ¿sí? El que está ahí en ese matafuegos. Después el CO2, que es este otro extintor que está acá, que ya vamos a ver qué es lo que es. Y por último, la fórmula del halon, ¿sí?
Acá también dice pinturas, ¿sí? Las pinturas tienen componentes derivados del petróleo que también hacen que sean fuego clase B y son líquidas, ¿sí? ¿Estamos bien? Entonces, ¿cuáles son las clase A? Casi todos los sólidos que dejan residuos carbonosos. Las B, los derivados del petróleo en forma de grasas o aceites, ¿sí? Y combustibles. Esta es la espuma, fíjense. Así acciona o así actúa la espuma sobre el fuego, sobre el derrame de combustible. Lo va sofocando, ¿sí? Primero suprime el vapor en este sector, después suprime el oxígeno y por último va enfriando. Esta espuma, mientras más ligera sea, mientras más liviana y más rápido se distribuya sobre la superficie del combustible, más efectiva es, ¿sí? La idea es que yo tire un poco de espuma y se distribuya rápidamente sobre el derrame, ¿sí? Hay una particularidad con los líquidos polares. ¿Cuáles son los líquidos polares? Los alcoholes. ¿Por qué? ¿O qué quiere decir polar? Quiere decir que se diluye en el agua. Esta espuma está hecha a base de agua, ¿sí? Entonces, si yo utilizo esta espuma sobre el alcohol, se va a diluir y no lo va a apagar el fuego. Entonces necesito utilizar espumas especiales. Esto es importante que lo sepan los chicos de higiene y seguridad. Cuando trabajamos con alcoholes, se apagan con espumas, pero con espumas especiales, no con la común, ¿sí? Claro. No polar. Clase de fuego C. ¿Cuál es la clase de fuego C? Son aquellas clases de fuego en donde los aparatos están energizados con electricidad, ¿sí? Por ejemplo, ahora la computadora tiene electricidad. Está enchufada acá a este submundo, porque acá hay un hueco en el piso con un montón de enchufes y cosas raras. Bueno, si se incendiara esto sería fuego clase C, porque tiene electricidad. ¿Qué pasa si le tiro agua? Puedo recibir una descarga. Porque el agua es conductora de electricidad, ¿verdad? ¿Están seguros? ¿Sí? ¿Ponen las manos en el fuego? Bien, estamos, ¿no? Bien. En realidad el agua pura no es conductora de la electricidad, ¿sí? Las sales y los minerales que tiene el agua hacen que sea conductora. En Córdoba, ¿cómo es el agua? Muy mineralizada, por ende es muy conductora, ¿sí? Entonces los fuegos clase C tampoco se apagan con agua. ¿Con qué se pueden apagar? Con CO2, que es el extintor este que lo vamos a poner acá arriba de la mesa. Este es un extintor de CO2 de 3,5 kilos, ¿sí? Fíjense que físicamente es el único que es distinto a los otros. El de agua, el de espuma, el de acetato de potasio, los de gas halon, son todos iguales. El único que físicamente por fuera es distinto es este de CO2, que tiene esto. ¿Suele tener el pico y esto también juntos? No entiendo. Sí. Esta tobera, se llama esto, esta tobera puede tener una manguera que es de acero, pero tiene una manopla. ¿Qué pasa con la particularidad del CO2? Cuando yo descomprimo este gas que está acá a 200 kilos por centímetro cuadrado de presión y es liberado, sale a 70 grados bajo cero, ¿sí? Entonces, si yo pongo mi manito acá o tomo la tobera de acá y abro esto, voy a tener o puedo recibir quemaduras por frío. Por eso justamente está hecho así para que yo no pueda tomarlo de acá. Es más, si yo lo quiero levantar de acá, se va a romper la tobera. Por eso tiene esto. Yo necesito las dos manos, ¿sí? No me da pie a poder utilizarlo así. Y si fuese más grande, viene con una manguera que es metálica, recubierta de metal, y tiene una manopla de goma donde yo puedo tomarlo y me va a aislar del frío, ¿sí? Pero esa es la particularidad que tiene este extintor, que dentro de un rato lo vamos a utilizar. Si podemos, lo vamos a utilizar. Por eso está así feo, digamos, no está pintado nada porque lo vamos a usar para la práctica. Vamos a hacer fuego, vamos a prender fuego el auto de la chica y que lo donó especialmente para esta situación el FIA 1 y lo vamos a probar a ver si funciona el extintor, ¿sí? ¿Vamos bien? Lo ideal para apagar los fuegos clase C entonces es el CO2. Siguiente, el de polvo, este. Después fórmula de Harlan y después agua micropulverizada. Lo que les decía de que el agua no es conductora de electricidad. Si yo tuviese un extintor de agua micropulverizada, podría utilizarlo, ¿sí? No es un extintor común, no lo vamos a encontrar en todos lados. Debería ser rojo. La ley dice que todos tienen que ser rojos, en teoría. No, ya ahora lo vamos a ver en la práctica, ¿por qué no? ¿Sí? Bien. ¿Qué pasa con este extintor? Este extintor tiene
Una ventaja y una contra. El ABC, el de polvo. ¿Cuál es la ventaja? Sirve para los fuegos A, B y C. Una gran ventaja. Y el precio, es más barato. ¿Sí? Es una gran ventaja. Buenísimo. ¿Cuál es el inconveniente? Es una sal. ¿Qué pasa con la sal? ¿Qué pasa con un auto que compramos cerca de la costa? ¿Sí? Está corroído. La sal corroe. Estos polvos también corroen. Entonces, si yo lo utilizo, por ejemplo, acá, en este momento, el proyector, la computadora, todos aquellos componentes electrónicos que tienen contacto con este polvo, que es muy finito, está granulado como el talco, entre 0,4 y 0,6, ¿sí? Micrones, se da para todos lados. Entonces, cuando entran en contacto las placas electrónicas con ese polvo, se va a corroer la placa electrónica y va a dejar de funcionar. Entonces, como desventaja, yo voy a tener que limpiar los componentes electrónicos que estén cerca después que yo utilice polvo. Entonces, si yo voy a utilizar un extintor sobre un tablero, supongamos, o sobre una instalación eléctrica, lo ideal es tener que utilizar uno de CO2, que es un agente limpio, y no uno de polvo, que después voy a tener que desarmar todos los aparatos electrónicos que están en ese tablero. ¿Sí? O el de Halon. Es un poco más caro. Depende de qué es lo que tengas vos. Yo, por ejemplo, yo si fuese dueño de tarjeta naranja y esta fuese mi base de datos con todos los deudores, no me importa poner matafuego Halon un montón. ¿Sí? Porque si se prende fuego esa sala de datos, yo pierdo toda la información de la gente que me debe. Entonces, lo voy a cuidar como de lugar. ¿Sí? Y entonces ahí no me parece caro. ¿Sí? ¿Lo quieres traer? Por favor. Búscalo. ¿Qué tal, David? Bien, ahora vamos a ver este video en donde, si me deja la computadora, donde vamos a ver un fuego eléctrico, ¿sí? ¿Qué tal, David? Buenos días a todos. Mira, quiero enseñarte una cosita que es digno de grabar. Estoy aquí con un horno desmontado y tengo un problema que no le llega tensión. Y al quitarlo, lo ves, al bajarlo para abajo, mira lo que me he encontrado. Mira, asómate aquí. No le voy a dar luz para que veas el indicio de chispa, de llamas que provoca eso, ¿eh? Mira qué pasada. Pero espérate ahora. No tenga... Mira, se ha apagado un poquito, se ha quitado ya la llama. Pero mira, cuando yo le doy carga al horno, mira lo que ocurre. Mira, ¿ves cómo se va encendiendo? Eso, mira. Eso provoca un incendio. ¿Sí? Así gracioso como habla el señor. Así como se provocan la mayoría de los incendios en Córdoba, por instalaciones eléctricas. ¿Se acuerdan que le dije sobrecargadas o defectuosas? En este caso defectuosa. Hay en una bornera, debe estar flojo, o se va aflojando. Nosotros en Argentina utilizamos corriente alterna a 50 Hz. ¿Qué quiere decir esto de 50 Hz? Que es una frecuencia en la cual se va alternando la onda de positivo a negativo, 50 veces por segundo. ¿Sí? Si yo pongo un tornillito, lo ajusto, esto que sube, baja, durante mucho tiempo, va haciendo que el tornillito se vaya aflojando. Entonces las instalaciones eléctricas cada tanto hay que repasarlas. Necesita un mantenimiento también. ¿Sí? Si eso queda flojo, hace mal contacto, aumenta la resistencia, ¿sí? Entonces ahí se empieza a desgastar el conductor, hay un sobrecalentamiento, se gasta el aislante, se va degradando el aislante entra en contacto con otra cosa, cortocircuito, fuego. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno. Fuego clase D. ¿Esta es la última clase de fuego? No, falta la K. Bien, están atentos. Sentí un no por ahí. Alguien está atento. Fuego clase D. ¿Se acuerdan que le dije casi todos los sólidos? Bueno, estos son la otra parte de los sólidos. Estos son los metales combustibles. El titanio, el sodio, el litio, el aluminio, el magnesio, el circonio, el potasio. Son metales que son combustibles. O sea que se pueden prender fuego. Tienen esa capacidad. Tienen que estar en un estado pulverizado o de viruta y elevarlo a alta temperatura para que se produzca el fuego. ¿Sí? Entonces esto se puede dar en un proceso mecánico o en algún proceso químico. Se da, por ejemplo, en Córdoba, en la fábrica militar de aviones. Se utilizan muchos componentes de esto por lo que son livianos. ¿Sí? Y en algunas fábricas de
prótesis para el cuerpo, prótesis, sí que utilizan mucho titanio. En alguna parte del proceso, por ejemplo en un torneado, donde haya un error, se eleve demasiado la temperatura, las virutas de este material pueden incendiarse. ¿Qué pasa si se incendia? Bueno, necesito extintores especiales para apagarlo o algún árido seco. O sea, necesito sofocarlo. En realidad, por más que lo sofoque, no lo voy a poder apagar, ¿sí? Porque contienen el oxígeno o el oxidante dentro de su propia composición. No necesitan el aire, ¿sí? Están dentro de su propia composición. Y lo que voy a hacer con la arena es voy a evitar que se propague, ¿sí? Con el árido seco, dije. Puede ser tierra, puede ser ceniza, cualquier árido seco, ¿sí? Lo voy a evitar que se propague. Pero para apagarlo necesito un extintor que reaccione químicamente y es un extintor específico para cada uno de estos metales. ¿Tenemos extintores clase D? Sí, tienen. Acá la gente tiene todo. Y si no tiene, consigue. Bien. Pero no se ve mucho esto, hay poco, digamos, es lo que menos se ve. Difícil que vean esta nomenclatura. Acá vamos a ver un ejemplo. Miren. Fíjense las partículas, ¿sí? Se siguen incendiando. Algunos autos, especialmente en la década de los 80 y 90, cuando salían los famosos autos con llanta de magnesio, que se les llamaba, y se incendiaban, tenían esto. ¿Qué pasa cuando yo le arrojo agua? Reacciona violentamente. Se cristaliza y se proyectan esquirlas. ¿Qué fue lo que pasó ahí en el video? Eso puede llegar a lastimar a los bomberos o cualquiera que quiera apagarlo. Porque hay un diferencial térmico muy grande. Estos fuegos arden a más de 3000 grados y el agua, ¿cuánto hierve? A 100. Se produce un choque térmico, se fragmenta el metal y estalla, como se ve ahí en el video. Lo vamos a volver a ver. Y salen esquirlas, ¿sí? Bien. Me falta la última clase de fuego, que es fuego clase K. Estos son fuegos que se dan sobre los aceites y las grasas vegetales o animales, o sea, lo que vamos a utilizar para cocinar. ¿Por qué es la última nomenclatura? Porque este tipo de fuegos nace con los fast food, ¿sí? No voy a decir marcas comerciales, pero con todo lo que utilizan muchas freidoras, ¿sí? Los que hacen lomitos, los que hacen hamburguesas, utilizan freidoras grandes, de muchos litros, de aceite, y cuando se incendiaban, no había forma de apagarlo, porque ninguno de los otros extintores, ni el agua, ni el CO2, ni el polvo, ni el halon, tienen la capacidad de extinguir esta clase de fuego, solamente el agua con acetato de potasio. ¿Sí? Que por eso está acá. Agua con acetato de potasio, antes se utilizaba el PRX, solución acuosa en sales orgánicas, y por último el agua micropulverizada, que va a ir enfriando eso lentamente hasta que lo va a terminar extinguiendo, pero va a demorar muchísimo. Lo que lo apaga instantáneamente casi, como por arte de magia, es el agua con acetato de potasio. ¿Sí? No, ya, no pierde la mercadería, digamos. ¿Sí? No, y aparte el local va a que limpiarlo todo, paralizar la empresa. ¿Sí? Igual por ahí se resisten, como por el costo, a instalarlos y cuando hay un incendio después, bueno, pagan las consecuencias. ¿Sí? Vamos a ver dos videos. El primero, ¿cómo se hace, por ejemplo, aquellos que cocinen todavía? ¿Las chicas cocinan? ¿Los varones? ¿Quién cocina? Uy, qué poco, cada vez menos. Yo me acuerdo antes todo el mundo levantando la mano. Ahora todas las heladeras llenas de imanes de delivery. Bueno, para aquellos que cocinen, si hacen algo con aceite, ¿cuál es la manera o la forma de apagar el fuego? Si se llegara a incendiar esa sartén o esa olla, o ese disco, si vamos a hacer empanadas ahora para el 25 de mayo, por ejemplo. Yo para mi cumpleaños voy a hacer unas empanaditas fritas. Puede ser, ¿por qué no? Depende de cómo lo den el examen. La forma de apagarlo es primero apagar la fuente térmica y después sofocar el fuego. ¿Cómo lo voy a sofocar? Si tengo la tapa de una olla, pongo la tapa, y si no, humedezco un trapo, lo estrujo bien, un repasador, una valerina, una toalla, y lo pongo sobre toda la superficie del recipiente donde estaba cocinando y se va a apagar. ¿Dónde dejé? Acá está. If your chip pan catches fire, don't panic.
Just follow these instructions. 1. Turn off the heat. 2. Run a cloth under a tap and wring it out. 3. Cover the pan and then wait until it's cooled right down. Don't try and move the pan, and whatever you do, don't throw water over the fire. The effects can be devastating. Bien, la señora lo apagó con agua, ¿sí? Lo único cuidado que tienen que tener es de que se apaga, como hizo ahí el bombero, de adelante hacia atrás. ¿Sí? Si esta fuese la olla, se incendia, yo voy con el repasador, de adelante hacia atrás. Lo cubro, nada más. Si lo quiero hacer de atrás para adelante, me voy a quemar. Es algo lógico. En ese experimento, o en ese ensayo, es una olla que tiene 5 centímetros de aceite. ¿Sí? Se le tiran 20 litros de agua. Y se produce toda esa llamarada. Acá no hay ninguna reacción química, sencillamente es física. ¿Sí? El agua, cuando expande su volumen, aumenta 1700 veces. Entonces una gotita chiquitita de agua se transformó 1700 veces más grande en vapor de agua. Eso arrastra el aceite a tener más contacto con el aire, aumentan las llamas. Por eso se produce eso. ¿Sí? Acá no es que se transforma el hidrógeno, el oxígeno, no hay ninguna reacción química, es algo nada más que físico. ¿Sí? ¿Estamos bien? Ya vamos a la práctica. Falta poco, ya están haciendo el fuego, me imagino. Para el asado. Acá vamos a ver cómo tratan de apagar esto con agua. No, primero con CO2, después con agua y por último con agua con citrato de potasio, que es el extintor que hace K. ¿Sí? Aparte es futurista porque estamos en el 2020. Miren. Ya que cuando esté bien prendido, lo van a apagar. Ahí le van a tirar un poco de agua, no es que le tiren, saben que va a reaccionar con el agua, así que le tiran un poco de agua como para que vean que reacciona, no es que le tiren mucha agua. ¿Sí? Le van haciendo una lluvia de agua. Ahí ya le van a disparar con el agua con citrato de potasio. La olla no sirve más. Se ve que estaba lejos el extintor. Bien, funciona, ¿sí? Como yo sé que algunos se pueden llegar a olvidar de esto, casi seguro que todos, les sugiero que cuando quieran acordarse de las clases de fuego, se acerquen hasta un matafuego y van a encontrar esto, que tienen una pictografía, ¿sí? Unos iconos que le van a hacer que se acuerden.
Fuego clase A está representado por un tacho de basura y unos tronquitos que están prendiendo fuego. Fuego clase B, un bidón de combustible. Fuego clase C, un toma corriente, un enchufe. ¿Sí? Fuego clase D, una viga metálica. Y fuego clase K, una sartén. Sí. Sí. Sí, no sé qué hay en el programa Violeta. ¿Hay una biblioteca, una cocina? Puede ser, claro. Cuando hay un archivo, generalmente hay papeles. Papeles es sólido. El extintor ideal, ¿cuál era? El agua. ¿Sí? A ver, no siempre vamos a encontrar este, que es el que yo les decía que es el más frecuente con el que van a encontrar. ¿Por qué? Si usted tiene una carpintería de madera, donde hacen muebles, ¿cuál es el extintor ideal? Y yo que les voy a pedir como bombero que pongan. Agua. ¿Sí? Matafuegos de agua. Hay matafuegos igual que este que vienen con agua. Vienen con agua. Si yo tengo una estación de servicio, ¿qué es lo que corresponde que vaya? Espuma. Espuma. ¿Sí? Es lo ideal. Si yo tengo un tablero eléctrico grande, ¿qué le voy a pedir que vaya? CO2. En el caso general, voy a pedir este de polvo. Si yo necesito, por ejemplo, que sea ABC, como podría ser un lugar donde hay un quirófano, por ejemplo. Yo necesito un agente limpio, porque es un lugar que tiene que estar. Imagínense que estoy operando y no puedo utilizar un matafuego de polvo. Se me va a contaminar la persona que está ahí. Necesito un agente limpio. Entonces necesito uno de CO2. Pero el de CO2 no es efectivo por el fuego clase A. Es efectivo por el fuego clase B y C. Entonces puedo buscar otro gas, como el de Halon, que es este, que es ABC y es también un agente limpio. Y no lo voy a contaminar al paciente. ¿Sí? Este es más eficiente que este. Sí, este también. Los dos. ¿Sí? Este es más eficiente. Entonces, en lo que es sala de cómputos, en los lugares, digamos, delicados, donde yo necesito extintores ABC, voy a pedir este que es de Halon. Es más caro. Entonces, por ejemplo, en un tablero eléctrico, pongo uno de CO2 nada más, porque sé que el fuego que voy a tener que apagar va a ser el fuego clase C. Y en lo general, uno de estos, ABC, que tiene esa contra que le digo que es una sal. Pero esta sal no es tóxica, no es venenosa, ¿sí? Entonces se puede utilizar, por más que la respire, no voy a tener ningún inconveniente. Por supuesto, voy a sentir la molestia, la picazón en la nariz, me van a arder los ojos, la garganta, porque es una sal, pero no es tóxico, ¿sí? Como hay muchas clases de fuegos y muchas clases de extintores, y solamente los voy a poder distinguir mirando la etiqueta, entonces en la chapa baliza está identificado de manera más grande, ¿sí? Para que yo a distancia pueda saber ese matafuego qué clase de fuego ataca. Ahora, ¿qué es un matafuego? ¿Qué es este maravilloso y secreto mundo del matafuego? Que hay gente que se dedica a eso, vive de esto. ¿Sí? La gente que está acá vive de esto, si no fuese por los matafuegos. Si no fuese por los incendios y por los bomberos. ¿Sí? ¿Qué tiene un matafuego adentro? Bueno, esto es muy parecido y yo quiero que ustedes hagan la analogía, lo usen y piensen como que esto es un sifón de soda. ¿Sí? Porque el tiempo que dura, el alcance que tiene, es similar al del sifón de soda. El viejo sifón de soda que usaba el abuelo y el papá para hacer el amargo serrano terma, ustedes pensaban que iba a ser otra cosa. ¿Sí? ¿Qué tiene? Lo mismo que un matafuego, o similar. Tiene nitrógeno o CO2 como agente expelente, o sea, que le va a dar presión para que salga un producto por un tubo sifón, una válvula y una manguera. Ese producto que puede estar ahí adentro puede ser agua con emulsor, que va a ser espuma, puede ser agua con acetato de potasio, que va a ser el clase K, puede ser uno de Halon. ¿Sí? El producto ese puede variar. No importa qué es lo que sea que tenga acá adentro, pero va a funcionar de la misma manera. El único que es distinto, en principio, es este que es de CO2. ¿Sí? Tiene, exactamente, tiene un tubo de pesca, ¿por qué? Porque como esto está a presión, se licúa el gas, ¿sí? Entonces voy a tener gas licuado abajo. Exactamente.
Claro. Esto, así como dice la analogía de que esto era como un sifón de soda, esto es como un tubo de gas del auto. ¿Sí? Se maneja la misma presión, el mismo material, tiene la misma prueba hidráulica y los mismos inconvenientes. El peso, ¿sí? La poca capacidad. Bien. Ahora, esto que está acá, yo cómo sé si funciona o no. Así a simple vista, si ha sido recargado, que lo puedo saber mirando el color de la oblea, esta que está acá, este marbete cambia de color todos los años. Entonces yo sé si fue recargado o no. ¿Sí? Y si aparte de eso, el manómetro está en la parte verde, me indica que el matafuego está en condiciones y que tiene la presión suficiente del gas para sacar todo el producto, ¿sí?, que está adentro. Los 5 kilos de polvo en este caso, los 6 litros en este caso de halon, ¿sí?, o los 3,5 kilos en este caso de CO2. ¿Sí? Fíjense, este no tiene marbete, no tiene la etiqueta, así que no sé si fue recargado o no. Pero el precinto es el mismo color. No, pero es naranja. Bueno, ellos usan, claro, ellos usan el precinto el mismo color que el marbete. Entonces yo puedo saber si fue recargado o no, y si fue abierto o no, o roto el precinto. Otros no. ¿Sí? Otras empresas no usan el mismo precinto, usan un precinto genérico. Sí. Todos los años cambia, hay un orden. En las normas giran. Sí. Si no lo tengo yo ahí en la computadora. Ah, vos me lo habías pedido otra vez. Yo lo tengo ahí en la compu, si no, de todos los años. Nosotros antes teníamos una cepa, una cata de extintores que íbamos guardando en bombero de todos los años y cada tanto lo probamos uno a ver si funcionaba. Y no funciona. Hasta el año funcionan perfecto porque da garantía el fabricante. Año y 2 meses funciona. Año y 3 meses funciona. Año y 4 meses no sale todo. Año y 5 meses, 6 meses sale poquito. Año, casi 2 años no sale nada y después ya se solidifica el polvo, no sale nada. Porque como le dije, esto es una sal. ¿Qué pasa con la sal cuando la dejo mucho tiempo estacionada en la cocina de las chicas que no cocinan más? El día que quiero usarla, no sale la sal. ¿Sí? Porque este producto es hidroscópico, capta la humedad del ambiente, se aglutina, se apelmaza, ¿sí? Y cuando tiene que salir por el tubo pescador no sale. Entonces, ¿qué es lo que hacen los señores recargadores que le hacen el mantenimiento? Sacan el producto de acá, recuperan el gas, sacan el producto que está acá, lo tamizan, lo secan, lo vuelven a poner acá adentro, lo vuelven a presurizar. ¿Ve así, amigo? Más o menos, a grande. ¿No? ¿Se tira? Bueno. Mejor, ponen producto nuevo. ¿Cuál es la ventaja de ir renovando productos? Año a año se van mejorando las características químicas de estos productos. O sea, cada año a año, por la misma cantidad de polvo, apago más fuego. Eso es bueno. ¿Sí? ¿Cómo funciona esto? Muy similar a un matafuego. A un sifón de soda. Tengo que apretar la manija superior. Pero para ello necesito sacar este seguro que está acá. Este seguro que está acá es para evitar un accidente que, por ejemplo, si se cae el extintor, se dispare. ¿Qué pasa si se dispara un matafuego? En este caso son 5 kilos de polvo, finito como el talco, que se van a distribuir adentro de acá, vamos a quedar todos blancos. Si ya ahora cuando hagamos la prueba afuera, ¿querés ir prendiendo fuego? Cuando hagamos la prueba afuera, van a ver que es mucho el polvo lo que sale, y si se dispara en el interior vamos a terminar todos blancos. Pero apaga el fuego. Y ahora vamos a probar. Entonces hay que retirar esta anilla y ya está listo para funcionar. ¿Sí? ¿Cómo se retira esta anilla? Lo ideal, para aquellos valientes que tienen fuerza y tienen características de superhéroe, pueden meter el dedo, tirar y sale. Este precinto debería romperse, porque está hecho para que se rompa, en teoría. A veces cuesta un poco más, o a veces la anilla es muy chica y no entra el dedo, o a veces las uñas de las chicas son muy largas y no pasa por acá. O a veces la anilla tiene al medio, no sé por qué, algunas anillas lo hacen así, tiene un alambre al medio y no puedo meter el dedo. En ese caso, lo que puedo hacer, y es recomendable, es girarlo. ¿Sí? Lo giro un poquito, tenso el precinto, se rompe y esto sale fácilmente. Y ya está listo para utilizarse. ¿Sí? Ando perdiendo el control remoto. Estas son algunas de las presentaciones. Yo agarré una marca comercial argentina. ¿Para qué? Para que vean todas las presentaciones que hay de esa marca, pero no es que los he puesto a propósito distintos, sino que agarré una marca comercial y desarrollé toda la línea que tiene para que ustedes vean que no es que elegí distintos, sino que son todos muy similares. Estas son todas las presentaciones que vienen de extintores. ¿Sí? Hay algunos que ustedes van a ver que son plateados, no rojos. La ley dice que tienen que ser rojos. Pero ¿qué pasa? El agua con acetato de potasio, por ejemplo, es muy corrosiva.
Entonces necesita que el cilindro sea de otro material que de acero inoxidable. Entonces es plateado. ¿Sí? Debería ser rojo, si damos el caso. Fíjense, extintor de agua, extintor de espuma, extintor de acetato de potasio. ¿Qué diferencia le ven? ¿Sí? Así a simple vista, y en un incendio, es difícil ver la diferencia entre uno y otro. Lo único que cambia es la boquilla acá, la tobera. ¿Sí? Esta tiene una boquilla chiquita, esta tiene una boquilla con unos agujeritos que es para que se produzca la espuma, y esto tiene una boquilla que es rígida, ¿sí? Que a veces con forma de gancho para poder evitar que se agite el aceite. Pero así a simple vista son todos iguales, ¿o no? Entonces la única forma de saber qué es lo que tiene adentro es leyendo la etiqueta. De CO2, en este caso, es el otro, no el que tenemos acá, sino que este es uno de 5 kilos, que ahí es donde tiene la manopla que yo les decía que es para tomarla, y esa es la manguera metalizada. ¿Sí? Y el de gas halon, que tenemos uno acá, que lo único en este caso que lo diferencia, ¿sí? Es el color de la manguera y de la manija, que son verdes. Pero así a simple vista, son exactamente iguales. Y es más, los dos dicen ABC. Por eso es que, para diferenciarlo, lo ponen de color verde. Esto no está normalizado, digamos, pero es útil para saber qué es lo que tiene adentro. El triclase, sí, y este de clase D. O sea, son todos muy parecidos por afuera. Si yo no soy un experto o una persona que se dedica a esto, no voy a saber diferenciarlo a simple vista. Necesito leer la etiqueta para saber qué clase de fuego combate cada uno. Como por ahí leer la etiqueta es difícil, por eso es necesario fijarse en la chapa baliza, que yo a distancia puedo saber qué clase de matafuego es, si está presurizado, porque me puedo fijar en el manómetro y si fue recargado o no. Todo eso me puedo fijar simplemente mirándolo sin leer la etiqueta. Por eso los bomberos por ahí pasan. Yo me río porque dicen, sí, pero los bomberos están y pasan y no hacen nada. Sí, miran así, ya saben si el matafuego fue recargado, qué clase es. Sabe todo. O casi. Soy bombero, se nota. Bien. ¿Cómo se utiliza esto? ¿Sí? Esos son los pasos generales para utilizar el extintor. Primero, si lo voy a utilizar en el exterior, que es lo que vamos a hacer nosotros ahora, necesitamos verificar la dirección del viento. ¿Sí? Nunca utilizarlo contra el viento, si no el extintor se nos va a venir encima, aparte de que el humo y las llamas se nos están viniendo encima. Entonces siempre buscar el lado a favor del viento y aplicarlo siempre a favor del viento. ¿Sí? Segundo, este es el error más frecuente. Hay que apuntar a la base de la llama. ¿Qué es apuntar a la base de la llama? Apuntar a lo que se está quemando. ¿Sí? No al humo, no a las llamas, sino a lo que se está quemando. Si yo lo disparo al humo, va a pasar de largo y no va a hacer nada. Si yo lo disparo sobre las llamas, va a apagar las llamas, pero no va a apagar el fuego. Yo lo que necesito es apagar el fuego, por ende necesito apagar sobre lo que se está quemando. Si se está quemando esta mesa, no lo disparo ni sobre el humo ni sobre las llamas, disparo sobre la madera de la mesa. Abarcar toda la superficie nunca concentra la aplicación en un solo punto. ¿Sí? Por eso es que esto tiene una manguera flexible. Primero, en el caso que me resulte pesado, lo que debo hacer es llevarlo a mi posición de descanso, que es ahí. Ahí no estoy haciendo fuerza. Esto pesa 6,5 kilos, aproximadamente 7. No estoy haciendo fuerza. Ahí sí estoy haciendo fuerza. Ahí no. Pero para eso la manguera es flexible. Como les dije, esto es similar a un sifón de soda. Por ende, yo cuando suelto la manija deja de salir. Entonces yo puedo dispararle de este lado, dejar de liberar el producto, moverme yo y disparar del otro lado hasta abarcar toda la superficie de lo que se está quemando. ¿Sí? ¿Cuánto es el alcance de esto? Dependiendo del matafuego, pero aproximadamente entre 3 y 4 metros. ¿Cuánto es 3 y 4 metros? El largo de un auto aproximadamente. No ando con una ruleta midiendo 3 o 4 metros. Siempre que me pueda acercar más, es mejor. Voy a evitar que se disperse el producto, va a ser más eficiente. ¿Sí? Me voy a acercar lo que más pueda al fuego. Si yo estoy a 15 metros del fuego, o a 10 metros del fuego, y las calorías del fuego, el calor de las llamas, no me dejan que yo me acerque, ni siquiera lo uso, porque no lo voy a poder apagar. Entonces, evacúo el lugar, llamo a los bomberos. ¿Sí?
Ahora, si me permite, ahora vamos a ver que rinde mucho un matafuego. Vamos a prender unas tarimas de fuego, van a ver que con un matafuego apagan un montón, bien usado. Si el fuego me permite acercarme a esa distancia entre 3 y 4 metros, tengo muchas probabilidades de que yo lo voy a poder apagar con un solo matafuego. ¿Sí? Siempre es preferible disparar varios matafuegos al mismo tiempo. No como se hace en la práctica también por una cuestión instintiva de que uno utiliza el matafuego, los otros salen corriendo a buscar más matafuegos, se lo dejan al lado. ¿Sí? Cosa que lo está accionando, cuando se le acaba uno, sigue con el otro. Se acaba ese, sigue con el otro. No, es recomendable entre varios al mismo tiempo accionarlo. ¿Sí? Bien, y acá hay una tabla comparativa bastante extensa. No nos vamos a hacer mucha... ¿Sí? Bueno, no vamos a hacer mucho hincapié en esto, pero... Fuego clase A, por ejemplo, el agua lo apaga. El AFFF, o sea, la espuma, lo apaga. El de polvo lo apaga. ¿Sí? Bueno, y así con cada una de estas clases vamos a ver que hay algunos que dicen que no. Entonces, no todos los extintores sirven para todo. Tenemos que seguir las indicaciones de la etiqueta. Los que dicen fuego clase A, B y C, como que son estos. B, C, que es este. El agua solamente A. ¿Sí? El agua con citrato de potasio solamente K y A. ¿Estamos bien? ¿Seguro? Bueno, ahí me dicen que no vamos a hacer fuego porque no podemos prender fuego por la humedad. Pero sí podemos dispararlo igual los extintores. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, vamos a apagar los matafuegos. Entonces vamos a terminar con la presentación. Vamos a terminar con la presentación y vamos a ir afuera y vamos a disparar los extintores para que ustedes sientan la sensación esa del ruido, de la cantidad de polvo que sale, aunque no vayamos a apagar el fuego. ¿Sí? Pasos básicos para el uso del extintor. Recordemos primero de qué consta un extintor. Manómetro, manguera, recipiente, base, palanca de activación, manija de transporte, presurizante, seguro, agente extintor, tubo sifón. Al escuchar la alarma de incendios, conserve la calma y siga estos pasos. Paso 1. Retire el extintor del lugar donde se encuentra ubicado. Paso 2. Diríjase al lugar donde se está produciendo el acontecimiento, manteniéndolo siempre en posición vertical. Paso 3. Quite el seguro que el extintor posee entre la palanca de soporte y accionamiento. Nunca combata el fuego en contra del viento. Paso 4. Tome la manguera y apunte hacia la base de las llamas. Paso 5. Apriete la palanca de accionamiento. Paso 6. Descargue el agente extintor de un lado a otro en forma de abanico. Por último, una vez utilizado el extintor, procure entregarlo a los responsables de recargarlo inmediatamente. Aunque yo no lo haya utilizado a todo el extintor, todo el producto, una vez que lo terminé de utilizar, hay que llevarlo a recargar, porque la válvula va a quedar sucia, ¿sí? Con ese producto no va a volver a cerrar herméticamente y se va a despresurizar. ¿Sí? ¿Cuánto creen ustedes que durará esto desde que yo lo aprieto la manija hasta que sale todo el producto? 20 segundos, dice el señor. Vamos a apostar. 30, dice ahora. Modificó en el aire ahí. ¿Cómo nada? ¿Cuánto? 2 minutos, caballero. No, este de 5. Este de 5. Este de 5. 12 segundos, dice ese señor. 10, dice este otro. 10, 12, 30, 2 minutos. ¿Alguien da más? ¿Menos? ¿40? ¿Qué? ¿Minutos? ¿Segundos? ¿Horas? Segundos. Bien. ¿Cuánto dura un sifón de soda? Depende la proporción. Bien. Si yo oprimo y no lo suelto, ¿sí? Dura entre 20 y 25 segundos aproximadamente. El de 10 kilos, 30 segundos aproximadamente. ¿Sí? En descarga. El de 10 kilos demora un poquito más, pero tiene más caudal, libera el doble de cantidad de producto, aproximadamente. Todo debe depender del recargado. Nada. Funciona.
Entonces quiere decir que yo tengo, ustedes van a decir es poco tiempo. Bueno, en realidad no es tan poco. Si ustedes se ponen a contar, 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi, 4 Mississippi, como se cuenta así para contar aproximadamente los segundos, es bastante tiempo lo que dura. Es bastante tiempo. Da tiempo para apagar el fuego. Bien usados, son muy útiles. ¿Sí? Por supuesto, siempre en lo que sea, y para lo que han sido construidos los matafuegos, para fuegos incipientes, o sea, fuegos que recién comienzan. Si pasó media hora, ya no me sirve más un matafuego. ¿Sí? Tengo que llamar sí o sí a los bomberos. Pero por eso es que tan cerca, la legislación dice que tienen que estar cada 20 metros, ¿sí? Cada 15, los de CO2, y como mínimo uno cada 200 metros cuadrados. Eso después los especialistas, cuando ustedes van a poner un negocio, los de atrás, los de adelante les van a decir la cantidad según la carga de fuego, el poder extintor de los matafuegos, todo eso, que se lo van a calcular ellos. Pero por el momento en las generalidades es eso. ¿Sí? Como mínimo, uno cada 20 metros o cada 200 metros cuadrados. Eso en realidad depende del sector de incendio y otras cosas. Vamos a ver ahora otro video, que es un video real de un incendio en un show de Yuya, donde fallece una de las bailarinas. ¿Sí? El lugar era un lugar con forma de grada, ¿sí? Con tipo Orfeo, así. En donde la gente logra evacuar. Antes del recital se pasaba un video informando dónde estaban las salidas de emergencia. Funcionan las luces de emergencia, funciona todo, las luces de emergencia, la salida de emergencia. Lo que no funciona es el sistema de agua, el sistema fijo de agua. Los rociadores y los hidrantes no funcionaron. En un momento van a ver pasar a un bombero, a alguien de la brigada de incendio equipado, hacia donde queda atrapada la bailarina, que es del sector izquierdo, pero no había agua. ¿Sí? También al comienzo del video, antes que se corte la luz y después, apenas se corta, van a ver que les disparan con extintores de CO2, pero el fuego es muy grande, ya no se puede apagar. ¿Sí? Ahí es el incendio. Ahí está el señor con el matafuego. Él le sigue disparando con el matafuego. ¿Sí? As chamas se espalharam rapidamente. Ahí pasó el de la brigada. Todos corren en esta dirección, que es donde queda atrapada la bailarina que estaba atrás del escenario. Sí, fallece. Había alrededor de unas 5.000 personas, la mayoría niños, que logran evacuar. Digamos, funciona bien lo que es el sistema de evacuación. ¿Sí? En aquel televisor se ve mucho À mejor. esquerda, no vídeo, onde fica a roda gigante, crianças eram retiradas. A única que não conseguiu sair foi a menina Tamires. O segurança Leonilson voltou para retirá-la. Esto que se llama línea neutra, observen que está bien diferenciado, una línea A de humo fumaça tomou conta que do empieza a bajar estúdio. rápidamente. De aquí O hacia fogo arriba es estava humo concentrado tóxico na y nave, no especialmente centro do caliente, cenário. a más Em de menos de 2 500 grados, minutos, y de quase aquí todas hacia as abajo pessoas aire estavam respirable. fora do Fíjense, ahí viene estúdio. un señor corriendo, que se quemó las manos y la cara, por eso corre de esa manera. No hay que respirar ese humo. ¿Sí? No solamente porque es tóxico, sino porque nos vamos a quemar las vías aéreas. Entonces, cuando veamos esa línea neutra, hay que evacuar. Aparte de que hay que evacuar, hay que hacerlo siempre a un nivel, ¿sí? Que no llegue yo a eso. Usted se siente, el que han tenido la posibilidad de estar en un incendio, se siente que el aire caliente me quema. O sea, es como si estuviese dentro de un horno, nada más que va de arriba para abajo.